Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Si son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a explorar el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, a sumergirnos en el fascinante universo de las novelas turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba suspiros a todos, y de Hande Erçel, la mujer que ilumina la pantalla con su belleza y talento. Y no solo eso. Vamos a desmenuzar una confesión bomba, una confesión que ha hecho vibrar los corazones de millones de fans alrededor del mundo. ¿Están listos para saber qué dijo Kerem? ¿Están listos para analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto? Pues agárrense fuerte porque el vídeo de hoy está cargado de información, análisis, y por supuesto muchos chismes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y todo el contenido que necesitan para estar al día con sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Así que sin más preámbulos vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el tema de hoy es la confesión de Kerem Bürsin. ¿De qué se trata? Pues en una reciente entrevista, nuestro querido Kerem soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Literalmente dijo: "Ella es la mujer de mis sueños". ¡Guau! ¿Y saben quién es ella? Exacto. Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados con esta pareja, les cuento rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era tan palpable, tan evidente, que los fans no tardaron en sospechar que algo más estaba pasando fuera de la pantalla. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande iniciaron una relación que duró aproximadamente 2 años. Durante ese tiempo fueron la pareja favorita de muchísimos. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales, sus interacciones, todo era perfecto. Eran la pareja ideal, la pareja que todos querían para sí mismos. Y por supuesto su ruptura fue un golpe duro para los fans. Pero como suele pasar, el tiempo cura las heridas. Y ahora con esta declaración de Kerem, la llama de la esperanza parece revivir en el corazón de muchos. Ahora bien, ¿qué significa esta declaración? ¿Es un simple cumplido? ¿Es un halago a su compañera de trabajo? ¿O hay algo más? Vamos a analizarlo en detalle. Primero hay que decir que Kerem Bürsin es un hombre que siempre ha sido muy abierto y honesto con sus sentimientos. No es de los que se esconden, no es de los que evaden preguntas. Él siempre ha sido muy claro con lo que siente y con lo que piensa. Entonces, cuando dice algo como "ella es la mujer de mis sueños", es muy probable que lo diga en serio. Segundo, la forma en que lo dijo es muy importante. No fue una frase suelta, dicha al pasar. Fue una declaración que denota admiración, respeto y, por qué no decirlo, amor. La manera en que Kerem la mira, la forma en que sonríe cuando habla de ella, todo indica que Hande sigue siendo una persona muy especial en su vida. Tercero, el contexto de la entrevista también es relevante. No sabemos exactamente qué preguntas le hicieron, pero es muy probable que le preguntaran sobre su relación pasada con Hande. Y en lugar de evadir el tema o de ser ambiguo, Kerem respondió con esta frase contundente. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, hay varias posibilidades. Una es que Kerem sigue sintiendo algo por Hande. Que a pesar del tiempo y de la ruptura, el sentimiento no se ha ido del todo. Otra posibilidad es que Kerem sienta un gran cariño y respeto por Hande, y que la admire profundamente como persona y como profesional. Y por último, otra opción es que Kerem esté simplemente siendo amable y diplomático, reconociendo la importancia de Hande en su vida y en su carrera. Pero independientemente de cuál sea la verdadera razón detrás de esta declaración, lo cierto es que ha generado un revuelo enorme. Los fans están emocionados, ilusionados, y muchos sueñan con una posible reconciliación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de teorías sobre el futuro de esta pareja. Y hablando de redes sociales, algo que también ha llamado mucho la atención es el silencio de Hande.
Hasta el momento Ande no ha hecho ninguna declaración al respecto. No ha reaccionado públicamente a las palabras de Kerem. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. ¿Qué está pensando Ande? ¿Cómo se habrá tomado esta declaración? ¿Responderá en algún momento? El misterio. ¿O continúa? Pero mientras esperamos la respuesta de Ande, hay algo más que debemos analizar: el vestido. Sí, el vestido que Ande usó en la última aparición pública. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la moda es un lenguaje y la ropa puede decir mucho sobre una persona. Ande es conocida por su estilo impecable, por su elegancia y por su buen gusto. Siempre elige looks que la favorecen y que la hacen lucir espectacular. Y el vestido que usó en su última aparición no fue la excepción. Era un vestido de... ¿Qué simboliza este vestido? ¿Es una declaración de intenciones? ¿Es una forma de mostrarse ante el mundo? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, el color del vestido podría representar. El estilo del vestido podría indicar. Y en general, la elección del vestido podría reflejar el estado de ánimo de Ande en ese momento. Es importante recordar que la moda es subjetiva, y que cada persona tiene su propia interpretación. Pero en el caso de Ande es innegable que sus elecciones de vestuario son muy cuidadas y pensadas. Así que, sin duda, el vestido que usó en su última aparición es un elemento más para analizar en esta historia. Además de la confesión de Kerem y del vestido de Ande, hay otro tema que quiero tocar: el apoyo de los fans. La comunidad de fans de Kerem y Ande es enorme, y siempre han demostrado su apoyo incondicional a esta pareja. Han creado fanpages, han compartido fotos, vídeos y mensajes de cariño. Y ahora, con esta nueva situación, el apoyo de los fans se ha vuelto aún más evidente. Los fans están emocionados, ilusionados y esperanzados. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, con deseos de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, y con mensajes de cariño para ambos. Es un claro ejemplo de cómo el amor y la admiración de los fans pueden influir en la vida de las celebridades. Pero volviendo a la confesión de Kerem, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos una reconciliación? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué pasará. Pero lo que sí sabemos es que esta confesión ha generado mucha emoción y expectativa. Y que pase lo que pase, la historia de Kerem y Ande seguirá siendo una de las más apasionantes del mundo del entretenimiento. Es importante recordar que aunque nos encanta especular, analizar y debatir sobre la vida de las celebridades, lo más importante es respetar sus decisiones y sus vidas privadas. No debemos presionar, no debemos exigir, ni debemos juzgar. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y disfrutar de las historias que nos ofrecen. Y ahora, vamos a hablar un poco más sobre el impacto de esta confesión. No solo ha generado revuelo entre los fans, sino que también ha generado interés en la prensa y en los medios de comunicación. Los portales de noticias, las revistas de espectáculos y los programas de televisión han dedicado espacio a este tema. Esto demuestra la relevancia de Kerem Bürsin y Ande Erçel en el mundo del entretenimiento. Son dos figuras muy queridas y admiradas, y cualquier noticia sobre ellos es noticia. Su éxito en Love is in the Air les catapultó a la fama internacional, y desde entonces no han dejado de cosechar éxitos. Además, la confesión de Kerem ha reavivado el interés en Love is in the Air. Muchos fans han vuelto a ver la serie, han revivido sus mejores momentos y han recordado la química entre Kerem y Ande. Es un claro ejemplo de cómo una declaración puede influir en la percepción y en el interés de una producción. Ahora bien, antes de terminar este vídeo, quiero hablar un poco más sobre la importancia del respeto. Como les dije antes, es fundamental respetar las decisiones y la vida privada de Kerem y Ande. No debemos invadir su espacio personal, ni debemos acosarlos en las redes sociales. Lo importante es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y respetar su privacidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y por la curiosidad, pero es crucial mantener el respeto. Y eso es algo que quiero recordarles a todos. Porque al final del día, lo más importante es el respeto y la admiración mutua. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la confesión de Kerem Bürsin, hemos hablado del vestido de Ande, hemos analizado el impacto en los fans y en los medios, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto.
Ha sido un vídeo muy completo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo para pensar. Espero sus comentarios, quiero saber qué opinan sobre esta confesión, qué esperan del futuro de Kerem y Hande y qué más les gustaría ver en el canal. No duden en dejar sus opiniones, sus ideas y sus sugerencias. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.